¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video de ajedrez. Estamos en la ronda número 2 del Gran Suizo 2021 y a continuación veremos la partida disputada entre Darius el estadounidense contra el ahora de nacionalidad francés Alireza Firouzja. La partida comenzó con E4 por parte de Darius y Firouzja le responde con C5 la defensa siciliana, caballo F3, D6, D4, C por D4, caballo por D4 y caballo F6, caballo C3 y A6 planteando la variante Najdorf, F4, E5, caballo F3, dama C7, alfil D3, alfil E7, enroque corto de las blancas y enroque corto también de las negras. Rey H1 evitando estos jaques molestos de la dama y caballo BD7. A4, caballo C5 y A5 fijando el peón de la columna B. Alfil D7 y alfil E3. También las blancas terminan de desarrollar todas sus piezas. Y torre E8 posicionando la torre en la columna que próximamente se va a abrir. Entonces dama D2 y E por F4. Alfil por F4 y alfil C6 de las negras poniendo el alfil en la gran diagonal apuntando sobre el enroque. Y torre E1, caballo H5 molestando al alfil de casillas oscuras y alfil E3 escondiendo el alfil. Alfil F6 de las negras y podemos darnos cuenta que este caballo no tiene retiradas, pero no se puede atacar con el peón de la columna G, puesto que habría una intermedia con captura del caballo y tocando a la dama y después retirar el caballo y solamente se debilitaría el enroque de las blancas. Y es por eso que continúan con alfil D4 oponiéndose con el alfil para cambiarse. Entonces alfil por alfil, caballo por alfil, caballo F6 y caballo F5, torre E5 y dama G5. Se amenaza un jaque mate en G7, simplemente las negras se defienden con caballo E6. Tocan a la dama y defienden el punto de G7. Entonces dama H4 y dama D8. Torre F1 y rey H8. Torre E1 y caballo G8. Y es una imprecisión por parte de las negras. Lo mejor era capturar el peón de A5 que ha quedado indefenso, pero sino que hace esa imprecisión de caballo G8. Entonces en este momento las blancas adquieren un poco de ventaja. Entonces las blancas no aceptan el cambio de dama y dama G3. G6 expulsando al caballo, caballo E3 y caballo F6. Caballo C4 ataca a la torre y defiende al peón de la columna A. Caballo H5 y la segunda imprecisión de las negras. Lo mejor era ya traer la torre, retirándola de la amenaza y traerla a la columna G. Y dama E3. Torre G5 y torre E2. Después de las dos imprecisiones de las negras, las blancas cometen un error con esta torre E2. Lo mejor en este momento era torre D1 y hubiera continuado la partida con alfil B5
dama por b6, alfil por caballo y alfil por alfil. Torre por a5 y torre por d6. Dama por dama y torre por dama. Caballo de 8 para defender al peón, pero nada de eso sucedió, sino que las blancas hicieron este error de torre e2 que igualaba la partida en ese momento. Entonces torre g4 y torre f2, dama h4 y caballo e2, dama e7, que también es un error de las negras. Entonces caballo d4 y rey g8, otro error por parte de las negras. Y las blancas continuaron en este momento con caballo por c6, y lo mejor en esta posición era primero alfil e2 para atacar la torre y también al caballo. Y seguramente la partida hubiera continuado con torre f4 y ahora sí, caballo por alfil, y se amenaza una intermedia capturando a la dama. Entonces no hay tiempo de que esta torre capture en f2, sino que continuaría la partida con peón por caballo, alfil por caballo, doblándole unos peones, y torre por torre. Entonces dama por torre y peón por alfil. Y así hubiera continuado la partida, pero no sucedió esto, no aprovecharon, las blancas no aprovechan el error de las negras, sino que continuaron primero con caballo por alfil y peón por caballo. Y e5, y nuevamente se iguala la partida tras otro error de las blancas. Y aquí las negras continuaron con dama h4 y se amenaza caballo g3, dándole un doblete a torre y rey, ya que el peón estaría clavado por la dama. Entonces, y es por eso que las blancas se ven obligadas a traer la torre a f3 para defender una vez más el punto de g3. Y aprovechan las negras para cambiar una torre por dos piezas menores. Entonces torre por caballo y alfil por torre, dama por alfil y e por d6, dama d5 preparándose para capturar el peón pasado, y dama f2, que es el otro error que pone por debajo a las blancas. Y lo mejor en este momento era llevar la dama a b6 para defender al peón y capturar el peón de las negras. Y la partida continuó con caballo g5 tocando a la torre, entonces torre d2 tocando a la dama y dama por a5, d7 y caballo e6, controlando, todas las piezas controlan el punto de coronación de las blancas. Entonces torre d6 y caballo g7, torre por c6 capturando a un peón, y otra vez lo mejor era traer la otra torre para doblar las torres, pero no sucedió eso, puesto que las torres no están dobladas. Entonces la dama viene a d5 para tocar a esta torre, entonces la torre se va capturando a a6, entonces cae el peón pasado. Torre a7 tocando a la dama y al mismo tiempo coordina las tres piezas en el punto de f7. Entonces ese punto está defendido solamente dos veces, entonces las negras lo defienden una vez más con la dama a e8. Entonces c4 y caballo f5,
ya evitando el toque de las dos piezas en F7, B4 y dama C6, torre C1, caballo D4 y torre A2, torre E8 y torre B2, dama E4 y B5, caballo E3, dama E1, dama F4 y dama G3. Aquí las blancas ya piden el cambio de dama, puesto que tienen dos peones pasados y claro, las negras no permiten, entonces dama F6, torre E1 y rey G7, dama F2 y caballo F5, torre B1 y caballo G4, dama F4 y dama H4. Y en este momento lo mejor era cambiar un par de torres, pero las blancas continúan con torre F1, que los lleva a estar completamente perdidas las blancas. Entonces torre E4, claro, nadie está defendiendo esa torre, pero es una desviación para dar un jaque mate en H2, puesto que coordina caballo y dama. Entonces la dama tiene que mantenerse en la diagonal, entonces la dama se va a C7 y pues cae el peón, caballo por H2 y rey G1, caballo por torre y torre por caballo, y torre por C4, cae el peón y dama E5 jaque, dama F6, y ante esto las blancas abandonan la partida puesto que están completamente perdidas, y la partida pudo haber continuado con dama por dama, jaque, rey por dama y torre B1, torre C7, B6, torre B7, rey F2, y pues no hay mucho que hacer puesto que las negras tienen un caballo de más. Bueno amigos, esto ha sido la partida la segunda victoria que anota Alireza Firouzja en este torneo. Espero les haya gustado y nos vemos en un próximo video. No olviden dejar sus comentarios y suscríbanse a este canal. Hasta luego.